conversarlo con el doctor Andy Carrión. Él se encuentra ya con nosotros a través de la línea telefónica. Doctor Carrión, bienvenido a RPP. Por favor, en un lenguaje simple, el más simple que sea posible, ¿qué significa este delito de cohecho y específicamente cohecho pasivo impropio por el que ha sido denunciada la mandataria Dina Boluarte? ¿Cómo está, doctor Carrión? Muy buenas noches, Jorge, y gracias por la invitación. Por favor, cohecho pasivo impropio, ¿cómo podríamos entender este delito que sabemos está relacionado con los funcionarios públicos? Sí, en efecto, este es un delito, Jorge, que está recogido en el artículo 394 de nuestro Código Penal, que técnicamente, como tú lo señalaste, está esbozado bajo los términos de cohecho pasivo impropio. Esto podría interpretarse también coloquialmente con el término soborno, ¿verdad? Solamente que en este caso el cohecho está identificado técnicamente de esa manera en nuestro Código Penal y pasivo hace referencia al funcionario o servidor público, es decir, el funcionario o servidor público que recibe un determinado donativo, pero el término impropio significa para que realice un acto propio de su cargo. Dicho en otros términos, es aquel delito que sanciona al funcionario público, en este caso a la propia presidenta de la República, por haber recibido un donativo, es decir, haber recibido las joyas, es decir, los 3 relojes de marca Rolex, así como un par de aretes y una argolla de oro con diamantes, así como una pulsera, sí, ¿verdad? Para poder realizar un acto propio de su función. Esto es para otorgar algunas, digamos, como lo señala también el propio comunicado del Ministerio Público, algunas prebendas o de alguna manera derivar partidas al gobierno regional de Ayacucho. Y esto lo señala también el propio Ministerio Público a través de decretos supremos, de decretos leyes, decretos de urgencia, etcétera, para beneficiar no solamente al gobierno de Ayacucho, sino también al gobernador Wilfredo Oscorima, quien habría precisamente donado estas joyas a la presidenta de la República. Para que nos quede claro, doctor Carrión, entonces, este donativo, entre comillas, habría funcionado como soborno, claro, si es que se consiguen las pruebas necesarias y se emite algún tipo de condena, esa sería la interpretación. Sí, la interpretación del cohecho pasivo propio significa que la presidenta de la República, como funcionaria pública, habría recibido un donativo. Esto es, los relojes y las joyas, a fin de realizar un acto propio de su cargo, es decir, derivar partidas al gobierno regional de Ayacucho. Eso sería, en resumen, el término de cohecho pasivo impropio que ha utilizado la Fiscalía para formular acusación en su contra. Por eso en el comunicado del Ministerio Público, doctor Carrión, se mencionan también una serie de decretos supremos que presuntamente habrían sido emitidos con la firma de la presidenta de la República para favorecer, en este caso, a Wilfredo Oscorima. Todo esto dentro de la hipótesis que maneja precisamente el área de enriquecimiento ilícito de la Fiscalía. En efecto, ¿no? El área de enriquecimiento ilícito de la Fiscalía, que está dentro de la Fiscalía de la Nación, habría señalado cuáles serían los favorecimientos específicos que habría realizado la presidenta de la República. Y estos favorecimientos están materializados en decretos supremos, están materializados también en decretos de urgencia, ¿verdad? Y también en algunas normas que implicarían derivar partidas de manera ilegal o preferente sobre otros gobiernos regionales al gobierno regional de Ayacucho. Y eso está dentro de las prerrogativas propias de la presidenta de la República. Es por eso que el término que usa también el Código Penal es cohecho pasivo impropio, porque no es que ella haya infringido su rol de funcionaria pública, sino que más bien en cumplimiento de la misma ha otorgado estas partidas, pero de manera indebida, recibiendo estos donativos por parte del gobernador regional de Ayacucho. Correcto. Y ahora, doctor Carrión, ¿qué puede pasar con la presidenta de la República, Dina Boluarte? Sabemos que hay un límite al que pueden llegar las investigaciones del Ministerio Público, pero ¿qué puede pasar específicamente con la mandataria? Este es un punto muy polémico, Jorge, porque incluso se había estado discutiendo de si un presidente de la República podía o no ser investigado en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, esto ya ha sido asentado dentro de un criterio generalizado tanto en la Fiscalía de la Nación como el Poder Judicial. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué viene en adelante? ¿Qué puede pasar si la Fiscalía de la Nación formuló acusación ante el Congreso de la República?
Pues ese es el límite que establece el artículo 117 de la Constitución. Es decir, que los congresistas han recibido esta acusación constitucional, pero ya no pueden tramitarla porque existe el límite constitucional. Ya han llegado hasta donde la Constitución permitía, es decir, investigar preliminarmente a una presidenta en el ejercicio de sus funciones, pero ya no pueden ellos acusarla, es decir, autorizar esa acusación, porque el artículo 117 precisamente lo prohíbe. Sin embargo, eso no obsta, Jorge, para que en adelante también se gatille esa discusión si es que se puede aún avanzar más dentro de la investigación y la acusación constitucional. Esta polémica también se desató en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? En la que algunos interpretaban que no solamente ya se podía indagar preliminarmente a un presidente, sino además también avanzar con una acusación dependiendo del delito en cuestión. Claro. Y yo creo que eso es lo que en adelante va a suceder en el Congreso. Los congresistas van a tener que hacer suya esa acusación y debatir si es que esto lo discuten luego de terminado el gobierno de Dina Boluarte, o más bien hacen suyo también esa acusación y la discusión en este momento en el marco del artículo 117 de la Constitución. Por lo pronto, entonces, la presidenta Dina Boluarte tiene todo el camino para continuar con su mandato y la investigación seguiría cuando el mandato de Boluarte termine. Claro que sí, porque eso es lo que señala el artículo 117. Es algo polémico porque, en rigor, la pregunta que nos formulamos es entonces, ¿cuál fue el motivo, verdad? La justificación de que la Fiscalía apresure sus investigaciones, si luego esto puede quedar congelado en el Congreso de la República. Exacto. Así es que no me quedan dudas, Jorge, de que estas serán las discusiones que se presentarán en adelante, porque estamos dentro de la discusión del artículo 117 de la Constitución, y eso es un tema muy polémico, porque ya en su oportunidad, Jorge, todos recordarán que incluso era cuestionable la idea de investigar al presidente en el ejercicio de sus funciones. La pregunta es ¿hasta dónde se avanzará en adelante? Yo creo que ahora esa discusión está en manos del Congreso de la República. Muy bien, doctor Andy Carrión, muchísimas gracias por este diálogo con RPP y por aclararnos el escenario en el que se ve nuevamente envuelto la presidenta Dina Boluarte y el Ejecutivo en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. El doctor Andy Carrión, abogado penalista con nosotros. Recuerda que aquí en RPP te hemos contado a través de una alerta informativa que el Ministerio Público anunció el inicio o en todo caso la presentación de una denuncia constitucional en contra de la mandataria Dina Boluarte por el delito de cohecho pasivo impropio. Te lo contamos primero aquí en RPP, la voz de todo el Perú.